Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de Derecho. Hoy vamos a hablar de la transición política, del cambio que supuso pasar de la dictadura franquista a la nueva democracia. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, este tema lo hemos dividido en dos partes. Hoy veremos la crisis del franquismo, la transición a la democracia y la ley para la reforma política. Dejaremos para una segunda clase hablar de los partidos políticos que operaban en la transición y de la elaboración de la Constitución del 78. Bueno, con esta frase, españoles, Franco ha muerto, damos comienzo a nuestra clase y además es la frase con la que el presidente del gobierno por aquel entonces, Arias Navarro, anunciaba la muerte de Francisco Franco. Era el 20 de noviembre de 1975. Algunas personas lloraban la pérdida del dictador, mientras que otras veían los primeros indicios del camino a la democracia. En cualquier caso, a partir de ese momento comenzamos a hablar de la transición. Bueno, hablamos de la crisis del franquismo y tenemos que ver cuáles eran los antecedentes o cuál era el contexto en ese momento, por qué supuso una ruptura con la dictadura anterior. Bueno, pues uno de los puntos que tuvieron que ver con la ruptura del franquismo fue la aprobación de la Ley Orgánica del Estado del 10 de enero del 67. Fue una de las leyes fundamentales que se dictaron durante la propia dictadura. Se mantenían todas las competencias de Franco con carácter vitalicio, se mejoraba la estructura administrativa, se diferenciaba las competencias de la jefatura de Estado respecto de la jefatura del Gobierno, se dotaba de poder a las Cortes Generales, se permitía la creación de asociaciones políticas, que no de partidos, que eran ilegales, lo que pasa es que estas asociaciones fracasaron, y se prevé el recurso del contrafuero, que se asemejaba al actual recurso de inconstitucionalidad. También existían o comenzaron a surgir una serie de instituciones contrarias al régimen franquista, como fue la justicia democrática, compuesta por jueces y tribunales que estaban en contra de la dictadura, la Unión Militar Democrática, que era un grupo militar que no estaba conforme con el régimen, la universidad, que comenzó a representar a esa clase intelectual que también estaba en contra del pensamiento del general Franco, y la Iglesia Católica, que comenzó a liberar a su jerarquía. También tenemos grupos de oposición política, la Junta Democrática y el Movimiento Obrero. La Junta Democrática fue la fuerza democrática de oposición. Estaba formada por el Partido Comunista, organizaciones regionales, el PSOE y por su parte el Movimiento Obrero contenía dentro organizaciones sindicales clandestinas como podía ser comisiones obreras. También tenemos como antecedente la Revolución de los Claveles de Portugal del año 74. Con la caída de Salazar cayó esa dictadura y aquí se nos hizo ver o quisimos avanzar, al igual que Portugal, en el camino hacia la democracia. Bueno, ¿cuándo comienza realmente la transición política? Bueno, pues se inicia con la muerte de Franco y va a terminar con el fin del proceso constituyente. ¿Cuál es el objetivo de esta transición? Pues dejar atrás las instituciones dictatoriales para poder llegar a vivir en la plenitud de la democracia. ¿De acuerdo? Bueno, fechas clave en la transición política, pues bueno, aquí tenemos al rey Juan Carlos I jurando su cargo cuando es proclamado rey de España el 22 de noviembre del 75. Después tenemos a Carlos Arias Navarro, que ya venía ejerciendo funciones de presidente del gobierno, pero a quien el rey le dio prerrogativas para continuar siéndolo durante un tiempo cuando se inició esta transición hacia la democracia. Y también tenemos a Adolfo Suárez, que fue el presidente de la democracia, por decirlo de alguna forma, que juró cargo el 3 de julio del 76. Bueno, con el avance hacia la democracia se creó una nueva norma que fue la Ley para la Reforma Política, porque se consideraba que todos esos partidos que antes eran clandestinos o que estaban ilegalizados tenían que llegar a legalizarse y que había que dotar a los poderes públicos de una serie de prerrogativas y que a la vez garantizasen a los ciudadanos esos derechos fundamentales y esas libertades públicas de las que hablábamos en alguna otra clase. Para ello, como os digo, se crea la Ley para la Reforma Política, impulsada por Adolfo Suárez, y cuyo mayor artífice de esta norma fue Torcuato Fernández Miranda, que por aquel entonces era el presidente de las Cortes Generales. Esta norma se aprobó el 18 de noviembre de 1976 y sus principales aportaciones fueron la soberanía popular, la supremacía de la ley, las Cortes bicamerales, el Congreso y el Senado, y una previsión de la reforma constitucional. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con la clase de la transición política en la primera parte. Os espero en la segunda.